Bueno, muy bien, buenas noches a todos. El público está renovado. Así que logramos una renovación. El público. ¿Sabes? Y todavía falta la estrella del retiro, que es mi señora, está viendo. Así que va a llegar tarde la frutilla del postre. Muy bien. ¿Cómo hacemos para Ricky, ¿cómo hacemos para que los que vinieron entren en sintonía? ¿Cómo hacemos? Es imposible. Se lo perdieron. No. Un ping-pong, rápido. No, me estoy arriesgando con ustedes. Por favor, no me hagan quedar mal. Primer mensaje. Enfatizamos que la iglesia es un cuerpo. ¿Es un cuerpo? Bien. ¿Cuya cabeza es? Cristo. ¿Quién nos colocó en el cuerpo? El Espíritu Santo, el Señor, cuando creímos en Él. ¿Cómo tenemos que hacer para estar unidos entre nosotros? Tenemos que tener unidad a la cabeza. Excelente. Y ese fue el énfasis. Dijimos en el primer mensaje, en esto de la renovación espiritual, que cada uno es responsable, directo, no le puedo echar la culpa al otro, directo del andar práctico de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que hacemos en privado o en público repercute en ¿dónde? En el cuerpo. Muy bien. Segundo mensaje, hoy. ¿Qué enfatizamos hoy a la mañana en esta renovación espiritual? Que la iglesia es un misterio y que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde un crucero del amor, desde la cárcel, y que a pesar de estar prisionero, él lloraba, escribió, miren, ya no aguanto más, o no, cantaba, se gozaba, porque entendía de que había propósito. Vimos dos clases de cruces en esta mañana: la cruz del propósito y la cruz de la consecuencia. Entonces nos preguntamos, ¿lo que estoy soportando es porque el Señor lo está permitiendo, hay un propósito? ¿O lo que me está pasando es consecuencia? Y después dijimos dos frases que son perlitas, ¿no? Son perlitas que escribimos nosotros. Después Gustavo se enoja conmigo porque dice que soy inventor de frases. La gracia, que es el favor del Señor, ¿Dios me da algo que merezco? ¿Dios me da algo que merezco? No, bien, estamos acá, bien. La gracia, el favor, ¿qué dijimos? Acumula. Y la misericordia se resetea. La misericordia se resetea. Entonces, ¿estoy viviendo en la gracia y la misericordia del Señor? ¿Estoy viviendo en la misericordia solamente del Señor? ¿Estoy viviendo con las dos cosas? Porque muchas veces gastamos la moneda de la misericordia solamente, pero no tenemos fuerza porque no andamos conforme a la verdad del Señor, no andamos conforme a la palabra del Señor y no tenemos muchas veces esa gracia, ¿no?, que se multiplica en nosotros para caminar con el Señor. ¿Qué tenemos ahora en esta renovación espiritual? Poder estudiar, poder ver, a vuelo de pájaro, la misión y nuestra responsabilidad en la misión. Para esto vamos a ir a Efesios capítulo 3. Estamos en este pasaje central. Habíamos dejado a la mañana en el versículo 6. Ahora nos vamos a meter en el versículo 7. Versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos. Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, versículo 8, a mí que soy menos, fíjate, esto es para subrayar, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
me fue dada, y nuevamente la expresión, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido, lo que estábamos cantando recién, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. La misión de la Iglesia habrá de ser llevado a cabo por un siervo dotado. Y esto es lo que nosotros tenemos que notar en el versículo 7. Fíjate que dice, fui hecho ministro. Y aquí encontramos la característica del servicio. Ministro no sugiere este término, esta palabra, no sugiere ningún oficial en la Iglesia. Hay otros grupos que me sorprenden, otros grupos denominacionales que tienen rangos. Estamos viviendo en la era de la apostolitis. Vieron que ahora están los apóstoles, intocables los tipos, con secretarias, con turnos para atender a la gente, con filtros eclesiales en la iglesia, porque los tipos te mandan a los colaboradores, los obreros, los diáconos, y cuando pasan todos esos filtros, ahí te atiende el apóstol. Bueno, Leo conoce Barrio San Juan, uno de los barrios que tenemos en el oeste, y enfrente de la iglesia de Barrio San Juan tenemos una iglesia de estas, ¿no? Y el apóstol de esta iglesia viene en una limusina y tiene alfombra roja. En serio, tiene una alfombra roja, y en la parte del altar, en la parte donde está el escenario, le ponen un sillón al tipo. Y él pasa, ¿no? Después que se cantó, se alabó, porque él no está en la alabanza. Cuando termina todo eso, se abre la puerta de la limusina, el tipo pasa y empieza a predicar. A veces escuchamos lo que dice, es una cosa de loco lo que dice, la teología de la prosperidad y demás. Pablo está diciendo, yo fui ministro, soy ministro del Señor, pero lo está diciendo desde la humildad. Lo está diciendo desde la gracia de Dios para con su vida. Y ya después lo vamos a ver también. Acá la palabra se traduce como siervo. El sacerdocio cristiano ya no es el monopolio de una casta, de una familia, de una descendencia, de un linaje. Consiste en que cada verdadero creyente en este día de gracia puede acceder libremente y confiadamente al trono del Señor, con alabanzas, con oración, con adoración. No hay ahora distinción de sexo o edad, salvo en la expresión audible de adoración, aparte del canto, y la enseñanza, en medio del culto, en medio de la congregación, restringida solamente y exclusiva solamente para los varones, porque el mandamiento apostólico y doctrinal es que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre, en medio del culto y en medio de la congregación. Bueno, hay toda una doctrina, la doctrina de la subordinación. Por eso en las iglesias cristianas evangélicas de los hermanos, nuestras hermanas se cubren. Porque así como le damos mucha importancia al símbolo del pan, del vino, que nos habla del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, le damos mucha importancia al símbolo del bautismo en agua, que expresa públicamente lo que pasó invisiblemente en el corazón, identificándonos con el Señor en su muerte y en su resurrección. El día en que creímos en Él, aceptamos que esa muerte era mía y que esa vida, esa resurrección también es mía.
y lo pudimos publicar a través del bautismo, diciéndole a toda nuestra familia y los presentes, y aún al mismo diablo con sus huestes, que estábamos comprometidos de ahora en más a morir para el mundo y vivir para Cristo. También el símbolo de la cubierta es el símbolo de la subordinación, ese orden de cabeza, Dios, Cristo, hombre, mujer. La iglesia está expresando como un espejo lo que sucede también en el cielo, dice por causa de los ángeles, pero no me voy a meter en este tema. Lo que sí estamos diciendo, que acá todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que tiene que ver con la misión, cada uno de nosotros lo podemos hacer, sin distinción. Todos somos reyes y sacerdotes para el Señor. La segunda placa nos habla de la capacitación para el servicio. Y dice el verso 7 también, de lo cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El don, poder, gracia de Dios. En Romanos capítulo 12 nosotros podemos leer lo siguiente. Vamos, un pasaje precioso. Romanos 12, versículo 3, dice así: digo pues, ahí está nuevamente la expresión, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios capítulo 12. Vamos. Primera Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dones de su gracia, no por merecimiento nuestro. No hay lugar para el orgullo, hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, leemos lo siguiente. 1 Corintios 4, 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, allí el contexto es un contexto de vanidad, de jactancia. Era una iglesia preciosa la de Corintios. Tenían todos los dones, pero tenían todos los problemas también. Y ellos se habían desenfocado. Ellos sacaron la vista del Señor, como decíamos esta mañana, y la pusieron en los hombres. Y ahí, cuando sucede esto, empiezan los kioscos. Estaba el kiosco de Pedro, el kiosco de Apolos. ¿Y quién formaron eso? ¿Pedro formó el kiosco? No. Los mismos hermanos empezaron a fijarse en los hombres y empezaron a hacer divisiones y contendían y peleaban y pensaban que lo que ellos tenían, lo tenían por merecimiento, y todos querían expresar sus dones pasando por arriba del otro. Y Pablo dice: ¿quién te distingue? En otro pasaje dice: ¿qué competencia hay en nosotros? ¿Por qué hacemos las cosas como si fuese de nosotros lo que hemos recibido? Lo recibimos del Señor, es la gracia del Señor. Tenemos que empezar a utilizar esta palabra para que nos bajemos muchas veces del caballo en el cual estamos, pensando que somos nosotros. Y nosotros no somos nada, hermanos.
Lo dijo el mismo Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es el don de su gracia. Es el poder, es la operación. Allí en griego está la palabra energía. Y también la palabra poder es dunamis, dinámica o dinamita. Sí, es el poder dinámico que resucitó a Cristo, el poder que está disponible para que nosotros podamos descubrir y desarrollar nuestros dones para la gloria y para el beneficio de la iglesia. Pero es el Señor, todo depende de Él, el fundador de la iglesia, el creador de la iglesia, la roca de la iglesia, la vida de la iglesia, todo depende de Él. Y nosotros tenemos que expresar esto con nuestra vida, con nuestra práctica. Ahí hay una tabla de dones, solamente para que cronológicamente podamos ver los dones de 1 Corintios, Romanos, Efesios, Pedro, dones que estaban vigentes, algunos que ya no están vigentes en esta fecha con la Biblia terminada, y que es, seguimos en la otra, y que es necesario que nosotros podamos reconocerlo y podamos desarrollarlo. Ahí tenemos una escalera, no sé, está la columna esta tremenda, ¿no? Che, estoy acá, yo, lo que están allá, ahí está, muy bien. Primer escalón, definiendo cuáles son. Segundo escalón, suplicando y orando a Dios. El tercer escalón, el consejo de otros, el consejo de espirituales. Te animo a que puedas charlar con los ancianos en cuanto a tus dones, si es que no lo conoces. El uso de dones para descubrir la capacidad, el trabajar. ¿Querés descubrir tu don? Empezá a trabajar en la iglesia. ¿Querés saber cuál es el don que el Espíritu Santo puso en tu corazón? Prendete en todas, prendete en todas. ¿Hay que limpiar la iglesia? Andá a limpiar la iglesia. ¿Hay que repartir folletos? Andá a repartir folletos. Prendete en todas. Sentado en la silla no vas a descubrir el don, Se descubre trabajando. Se descubre con el consejo de los espirituales. Y se descubre cuando lo que vos haces beneficia al otro. Si vos no tenés el don de exhortar y vas a un hermano y lo querés exhortar, en vez de beneficiarlo, lo vas a deprimir, hermano. En vez de levantarlo, lo vas a hundir. Si vos pensás que tenés el don de la enseñanza y no tenés el don de la enseñanza, te vas a poner a enseñar y vas a hacer una licuadora en el púlpito. Lo que vas a generar es confusión, no claridad, porque no tenés el don de enseñanza. Entonces, ¿cómo encontrar mi don? Y bueno, los hermanos van a reconocer ese don porque van a ser bendecidos con tu trabajo para el Señor. Esto es sumamente importante. Si no hay dones en desarrollo y en funcionamiento, no hay una armonía en el cuerpo de Cristo, no hay crecimiento en la iglesia. Porque si la mano decide no ser mano y quiere ser pie, ¿te imaginas? Jugar al fútbol y que la mano quiera ser pie, es penal, todo lo tiro es penal. Entonces, si vos no sabés cuál es tu don y no lo pones en tu funcionamiento, quizás sea muy duro lo que te voy a decir, pero estás estafando a la iglesia, estás defraudando a los hermanos y no estás glorificando a Dios, porque Dios te dio por regalo un don que vos te lo guardás, que no lo querés poner para Él ni para el beneficio de los hermanos. ¿Sabés qué es? Es una estafa, es una defraudación. Y lamentablemente esto se ve mucho en la iglesia. Gente, hermanos, que tienen capacidades, regalos de gracia que no lo ponen a los pies del Señor. Y tampoco benefician a los hermanos.
Pero en el verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño, cambiamos, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La misión de la iglesia y el siervo que hace esta misión. Evidentemente, la iglesia es un faro, es una luz que no tiene luz propia. Nosotros no brillamos con luz propia. No somos estrellas en el cartel de la avenida Corrientes. La luz es del Señor. Nosotros debemos reflejar, y dice la Biblia, dijo el Señor, ustedes son luz, pero porque yo soy la luz, porque yo estoy en ustedes, porque Él es el que brilla. Y debemos brillar con esa luz. Resulta evidente que Pablo no lo consideraba un deber pesado, esto de la predicación del Evangelio, sino un privilegio maravilloso que también nosotros debemos considerar. Es el privilegio de anunciar las inescrutables, insondables, inagotables riquezas de Cristo, que encierra el Evangelio. No hay mayor privilegio que anunciar por todos los medios posibles y con todas nuestras fuerzas lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. No se trata solo de cumplir una misión por obligación, se trata de obedecer al Señor, cumplir con nuestra responsabilidad y se trata de la gloria de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos de espaldas al Evangelio y a la voluntad de Dios, estábamos ofendiendo la santidad de Dios. Y el inconverso, el incrédulo, sin darse cuenta, porque está cegado por su pecado, está poniendo en tela de juicio la gloria de Dios. Y tenemos que anunciarles, tenemos que llevarle la luz del Evangelio. Es triste que el creyente pase años y años y años y en el lugar donde está no sea una luz para este mundo. A veces pasan años, pero años estoy diciendo, Si no, hagan un trabajo mental en este mismo instante. Te voy a dar 10 años de gracia, no te voy a dar el 2025. Voy a ser excesivamente bueno. Te voy a dar 10 años, los últimos 10 años. ¿A quién ganaste para Cristo? 10 años te doy. Más bueno todavía, porque nosotros no convertimos a nadie. El trabajo lo hace el Señor. 10 años, ¿a quién trajiste a una actividad de la iglesia en los últimos 10 años? ¿A quién trajiste? ¿Un vecino, un primo, un tío? Pero claro, somos leones en el templo y hablamos del evangelismo y de la misión. Y es triste que en el lugar donde nosotros trabajamos o en el contexto del barrio no nos conozcan como creyentes en el Señor. Qué triste sería que pase el tiempo y no le pueda estar hablando a alguien de Cristo. ¿Estoy orando por una persona que no tiene al Señor? ¿Estoy involucrado en mi evangelismo personal? Porque lo más efectivo es poder predicar a Cristo en lo relacional. Si todos ganáramos uno por año, Monte tendría que tirar sus paredes y agrandar el templo o tener 10 anexos en 10 años. Mario Bravo también. Mario Bravo también. La misión de la iglesia es que seamos testigos. Existimos y respiramos en este mundo, no para cambiar la camioneta, ni la casa, ni poner la pileta, ni... Dios nos tiene en este mundo, ¿sabes por qué? Porque hay un propósito, el propósito de que seamos testigos, por eso. Si no, nos hubiera llevado el Señor. Ya nos hubiese llevado.
A alguien le tenés que hablar, a alguien tenés que ganar, a alguien tenés que compartir. Ese es el propósito. Por alguien tenés que orar. Verso 9, avanzamos. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Este es el mismo verso de Efesios 1:18 cuando dice alumbrar o iluminar. Es el mismo verbo. Una vez que han llegado al conocimiento de la verdad por la fe en Cristo, es tarea y responsabilidad de la Iglesia de aclarar, de enseñar mediante el discipulado a todos aquellos que llegaron a Cristo y que ahora tenemos que incorporar a la Iglesia en lo posible, a la membresía activa de la congregación, con sus notas, con sus bemoles y con sus matices según cada uno, para que se ordene en el Señor. No todos entrarán así porque sí a la membresía de la iglesia. Para eso tenemos doctrina y tenemos Biblia que enseñar. Dice el gran énfasis del discipulado y de la gran comisión es precisamente que hagamos discípulos, enseñándoles. Y debe ser parte del discipulado del nuevo creyente. La iglesia nunca tiene que perder de vista la formación del nuevo creyente. La iglesia es la gran escuela donde podemos enseñar y formar a los nuevos creyentes, discipularlos y enseñarles no una parte de la doctrina, toda la doctrina, toda la palabra del Señor. Desde el primer día, poder incorporarlos a las filas del ejército que es la iglesia. Pero el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Y acá hay una sabiduría divina desplegada. El despliegue extraordinario que encontramos en este versículo 10 es la iglesia exhibiendo la infinita sabiduría de Dios. Además sirve la iglesia de instrucción a las huestes espirituales que están mirando la iglesia. Los ángeles del Señor miran a la congregación. ¿Y qué encuentran en la iglesia? Porque vos y yo faltamos quizás a la reunión. Los ángeles no faltan a la reunión, ¿sabías? Ellos siempre están mirando a la iglesia. Y acá hay una figura de escuela. Dios es el maestro o el instructor. El universo es el aula, la clase. Los seres celestiales son los alumnos. Y la iglesia es esto, lo audiovisual. Esta es la herramienta que nosotros tenemos ahora, el PowerPoint, para poder mostrar la lección, el tema de hoy. Lo audiovisual es la iglesia para enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, el designio eterno. Aún antes de la fundación del mundo, Dios sabía que Satanás iba a caer. Y Dios también sabía que el hombre seguiría en ese pecado. Rebeldía, orgullo y soberbia. Sin embargo, Él había preparado una estrategia adecuada, un plan maestro que se está cumpliendo hasta el día de hoy. A pesar de que el hombre cayó, Dios quiso mostrar su amor. Y todo esto lo tiene que compartir la iglesia. No podemos ser igual. No podemos caer en la religiosidad de ir a las reuniones y recibir la palabra y que la palabra no me llene y no me transforme. A alguien le tengo que ganar. A alguien tengo que ganar, a alguien tengo que compartir. Con alguien me tengo que comprometer, como el Señor se comprometió con nosotros. El verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es la seguridad de acceso. Como fruto de la obra de Cristo y nuestra unión con Él, ahora tenemos el privilegio extraordinario de estar en la presencia del Señor en cualquier momento, en plena confianza de que nuestras oraciones son oídas. Nuestras plegarias, nuestra intersección, nuestra alabanza, nuestra adoración son atendidas, porque esta es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor como Padre es que el Hijo se apoye en Él.
Yo me moriría, no lo hicieron nunca, si cualquiera de mis 4 hijos va al vecino, le golpea la mano al vecino y le pide pan, me muero. Y le diría, hijo, ¿por qué le pedís? Abrí la heladera, acá tenés todo. ¿Por qué vas a otro lugar a pedir lo que tenés en casa? Lo del pródigo, ¿no? O lo del hijo mayor. El hijo mayor que le pide un cabrito al padre cuando tenía centenares de cabritos, ¿no? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos renovarnos en este pensamiento. La solicitud del apóstol en el versículo 13, fíjate, dice, por lo cual pido que no desmayéis. Hoy decíamos, yo no puedo servir al Señor mirando los problemas. Porque si miro los problemas, me voy a hundir. No se puede avanzar en la vida cristiana sin fe. No se puede agradar al Señor sin fe. No puedo servir al Señor enumerando todos los problemas que tengo, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Que el nene, que la fiebre, que el gas que aumentó, viste que el gas aumentó, que aumentó el asado ahora, ¿no? Aumentó el asado. Gracias a Dios yo tuve que pagar un asado hace poco, zafé, hasta el 2027 no pago más. Todos tenemos problemas. Veníamos con el auto, me enteré, hoy terminé el mensaje, a la mañana, obviamente no prendí el celular, pasaron los 15 minutos, abro el celular, a ver si Roxy dijo algo de los chicos, de robar hoy, ayer, a mi hijo Agustín, a mi segundo hijo, a la vuelta de la iglesia, con un cuchillo le robaron el celular. Gracias al Señor está bien. Todos tenemos problemas. Vos servís al Señor y no es que servís al Señor y no vas a tener contratiempos. Rompiste la tapa de cilindro, rompiste una caja, tuviste algo, se rompió la heladera, se rompió el lavarropa. ¿Qué te pasó que no viniste a la iglesia? No, se rompió el lavarropa. ¿Y qué? ¿Lo vas a arreglar ahora en el horario de reunión? ¿Lo vas a arreglar? Todos tenemos problemas. Y Pablo dice, yo no quiero que desmayen. Yo no quiero que se desanimen porque yo estoy preso. ¡No! Ellos tenían que saber que la causa del Señor nunca va a ser frustrada por más problemas que tengamos. Y el Señor permite esos problemas para que empecemos a depender de Él, para que aprendamos que esto es por fe, que dependemos de Él, que no somos nosotros superhéroes, que no somos nada. La causa de Dios es mayor que cualquier hombre y que cualquier aflicción. Además, Pablo sabía que sus aflicciones redundaban en bendición de la obra, porque él en la cárcel escribe Efesios, Colosenses, Filipenses. ¿Le escribe a quién? A Filemón. Desde la cárcel. Escribió otras cartas más que no nos llegaron. Le escribió a la Odisea, que no la tenemos en el canon. Quiere decir que Pablo estaba preso, pero la causa del Señor no estaba preso. La palabra del Señor no estaba presa, corría y era glorificada. Tenemos que saber que no nos podemos desanimar mirando el problema. Nosotros tenemos al Señor, es mucho más grande que nuestro problema. Mucho más grande. El Dios que se encima es más grande que la propia creación. Los recursos para la misión. Y acá tenemos perlas. Los últimos 10 minutos vamos a leer esto. Fíjate, dice capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, prestad atención, conformes a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, presta atención, mira qué maravilla,
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está su segunda oración de intersección en toda la epístola. Y acá tenemos los recursos para la misión. Uno de los recursos para hacer misión es la oración. Es uno de los motores del evangelismo. Una iglesia que ora es una iglesia que predica. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene poder para predicar. Le decía a Gustavo, a Leo, compartía que este año en calle Mario Bravo vamos a hacer algo inédito. Son 2 días de vigilias de oración. Un día en el primer semestre, un día en el segundo semestre, y vamos por primera vez a tener los grupos pequeños de oración. Semanalmente todos los grupos estarán reunidos para orar. Y un día de vigilia, 2 horas, una familia irá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tendremos todos los motivos en las paredes, en los sectores de la iglesia que ya estarán estipulados para que en algún momento del día, en el horario establecido, nos arrodillemos y oremos al Señor. La oración es la usina de la iglesia. Con la oración yo puedo llegar al punto más alto del universo, que es el trono de Dios. Con la oración estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Señor, no somos nada nosotros no podemos hacer tu obra, si no es por vos. Por eso dice el apóstol que la postura apropiada es doblar las rodillas. Y no está solamente hablando de lo físico. Creo que el apóstol está diciendo doblar la rodilla de nuestro corazón. Poder llegarnos al Señor con un verdadero corazón quebrado, que está decidido a pedirle al Señor no solo que actúe, sino que también nos dé las fuerzas para poder hacerlo. Porque orar es acción. No puedo orar pensando que yo no voy a estar involucrado en la respuesta del Señor. La persona adecuada, ¿a quién se dirige? Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, se dirige al Padre. Siempre la oración va dirigida al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. El mismo Señor enseñó esto a sus discípulos. Lo que le voy a pedir al Padre no está basado en mis méritos, en mis logros, en mi intelectualidad, en mi fuerza. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Es una relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Cada vez que decimos Padre nuestro, pensamos en su gracia. Cada vez que decimos que estás en los cielos, pensamos en su grandeza. Y esto lo enseñamos, por ejemplo, en teología propia. Un Dios trascendente, un Dios mucho más grande que la creación. Un Dios que trasciende lo que creó, porque es más grande que todo el universo. Pero un Dios inmanente. No solo es trascendente, sino es inmanente. Sostiene lo que creó. Un Dios que no abandona jamás. Es el Dios que controla lo que creó. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en que nos llama a confiar la palabra de Dios. En ese Dios tenemos que renovarnos, hermanos. Y orar más. Me temo que nos falta mucha oración, ¿o no? Quizás estamos habituados a leer, quizás estamos habituados a agarrar un libro, nos vamos a la playa y leemos un libro. ¿Y qué de la oración? ¿Qué de la oración? El diablo sabe que cuando doblo mis rodillas, él tiembla y no puede hacer nada. Y es una lucha espiritual. Vos querés separar un tiempo para orar y te va a pasar de todo. Te va a sonar el teléfono, te va a sonar el timbre. El gato tiró una botella de agua y se rompió. La perra agarró la bolsa de basura y la rompió.
decir que no tengo más animales, sino me sucederían un montón de cosas. La lucha está ahí, necesitamos orar más. Pero también en el versículo 16 tenemos una perla tremenda, dice, seáis plenamente capaces de comprender. Y acá encontramos una plenitud apetecida. Necesito para hacer misión estar pleno. ¿Cuál es la idea de esta plenitud? Es una misión por rebalse. No puedo hacer misión vacío del Señor. Notemos los detalles. La riqueza inagotable. En el verso 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Con qué cosas Dios nos quiere enriquecer? Dice, conforme a sus riquezas. Filipenses capítulo 4, versículo 19 también habla un poco de esto. Dice, verso 19 del 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También está hablando de un robustecimiento interior. Dice, en el hombre interior por su espíritu. Acá hay una acción para este robustecimiento, que es esencial. Algunos se preocupan por lo exterior. Y no estoy diciendo que no le tenemos que dar bolilla al cuerpo. Sí, le tenemos que dar bolilla a esta máquina porque Dios nos dio un cuerpo para comunicarnos con el otro, para servir al Señor, y necesitamos este estuche, lo necesitamos tener bien para servir al Señor. Pero acá lo que necesitamos fortalecer es el hombre interior. Esto es lo más importante. El agente de este robustecimiento es el Espíritu Santo. Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuál es el alcance? Bueno, todo el hombre interior. Segunda Corintios 4:16, que a veces lo solemos cantar en una vieja canción. 4:16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? ¿Qué dice? De día en día. Es un proceso de renovación en el hombre interior. Vamos a esta reflexión, 2 placas después. ¿Qué es el hombre interior? Es la parte inmaterial del hombre que le controla. Es el fuero íntimo del hombre. Para los griegos había 3 cosas que ellos podían definir como hombre interior. En primer lugar, la razón que discierne entre el bien y el mal. Como un árbitro, ¿no? Como un juez que parte entre el bien y el mal. Lo segundo, la conciencia, si era sensible o no. En tercer lugar, la voluntad, si estaba dispuesta o no. Tantas veces, hermanos, yo lo digo para mí, por lo menos lo poníamos en el apunte, tantas veces sabemos lo que está bien y lo que no está bien, ¿o no? ¿Cuántas veces sabemos qué está bien? ¿Y cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para realizarlo? La Biblia tiene mucho que decir sobre ello. Romanos 7 nos habla precisamente de esto. Lo bueno que quiero hacer, ¿qué cosa? No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, ¿qué hago? Pablo dice, necesito renovar el hombre interior. ¿Y con qué voy a fortalecer el hombre interior? Precisamente con la palabra de Dios. Hoy decíamos a la mañana, ¿hay avivamiento sin Biblia? No. ¿La iglesia puede tener una renovación sin la palabra del Señor? No. Necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor.
Vamos terminando. Los recursos para la misión. Fíjate, el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El residente importante. El significado aquí no se trata que el Señor esté en nuestro corazón o no esté. No está poniendo en duda el Señor la salvación de los efesios. No. El significado aquí es, el Señor se siente cómodo en mi corazón. Mañana vamos a ver un poquito más de esto, así que no lo voy a ahondar. En segundo lugar, el señorío que Él busca, nuestro Señor, es el manejo de todas nuestras áreas, no de algunas. ¿Hemos rendido todas nuestras áreas al Señor? ¿Es el Señor de todo nuestro corazón? La palabra habite puede interpretarse como reine o llene. El sitio del señorío es precisamente el corazón, el centro de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestra voluntad. La raíz indispensable, podríamos decir, el suelo donde yo tengo que tomar con mi voluntad para echar raíces, es el amor. Habla de seguridad, de estabilidad. No podemos lograr que el Señor sea nuestro Señor si no amamos al Señor, si por amor no nos rendimos a Él. Avanzamos, porque en el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender. Pero subrayá esta expresión en la Biblia. Subrayá, con todos, ¿quiénes? Con todos los santos. El reconocimiento importante, el amor que debe ser reconocido, es una expresión media paradójica, ¿no? Porque el amor tiene que ser entregado, sacrificial, pero tenemos que reconocer si eso es realmente amor al Señor. Los alcances que se pueden medir, esas 4 dimensiones del amor, la anchura, todo el mundo. Para hacer misión tenemos que amar a toda criatura, porque el Evangelio es para toda la criatura. La longitud, que nunca deja de ser eterno. Dios es eterno. La profundidad, dice, aún la muerte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8. En la expresión de Efesios 4 dice que el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, conquista con su muerte y su resurrección a la cautividad y llega al trono de Dios como un rey conquistador que no está esperando que le den dones, sino que es al revés. Antes los reyes conquistaban y recibían regalos, pero nuestro rey no. Nuestro conquistador es al revés. Conquistó y da regalos. Da regalos. La altura, lugares celestiales en Cristo. Miren, hermanos, una de las perlas que nosotros podemos sacar de este pasaje para hacer misión es que el amor del Señor debe llenar los corazones de la iglesia, de los creyentes. Si a mí no me motiva el amor, difícilmente vaya a cumplir la misión. Difícilmente. Si lo hago, lo haré quizás por algún tiempo, por obligación, por contención, por ego, pero eso se apaga porque no se puede hacer la obra en la carne. El que quiera hacer la obra en la carne va a experimentar cansancio, queja, depresión, todo lo que se manifiesta en la carne, ¿no? Envidia, celos, contiendas, divisiones. Pero cuando el amor del Señor rebalsa el corazón, somos canales de bendición. Y los únicos que tenemos el amor del Señor para compartir somos nosotros. El mundo no podrá encontrar el amor del Señor ni en los boliches, ni en las drogas, ni en las satisfacciones personales, nada. Nada
puede llenar el corazón si no es el amor del Señor? ¿Quién tiene el amor del Señor? La iglesia. ¿Por qué no lo estamos compartiendo? ¿Será que el amor no nos rebalsa? ¿Será que no tengo esta relación de la cual hablábamos hoy? Una relación de amor. ¿Será que lo que hago lo hago por tradición y por religiosidad? ¿Será que la vida de templo me ganó tanto que solo me emociono acá y mañana sigue todo igual? Porque así son los retiros y los campamentos, ¿eh? Para el emocionalismo, estamos acá, llegamos a Buenos Aires y empezamos a bajar al valle, ¿no? Dios quiera que podamos llenarnos del amor del Señor. Vamos terminando, dice, la realización incomparable del verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La posibilidad de ser llenos es real, es vigente. No encontramos en la Biblia algo que no podemos hacer. Si no fuese posible, no lo diría el apóstol Pablo. ¿Cuál es el potencial que tenemos en la palabra del Señor y en Dios? Bueno, tenemos toda la plenitud de Dios. Fíjate esta perla. No se puede llenar un vaso con el océano. Yo no puedo poner el océano en un vaso, es imposible. Pero sí se puede llenar en el océano el vaso. ¿Se ve la diferencia? Así podemos nosotros llenarnos en el océano de la plenitud de Dios y de su amor, llenar nuestros corazones. Dios tiene tanta plenitud que cada día puedo llenarme de Él. Esto es lo difícil. Esto es la lucha que tenemos nosotros todos los días. Y si alguien no tiene esta lucha, bueno, me está mintiendo o no es del Señor. Pero la gran lucha que tenemos los siervos del Señor, los creyentes del Señor, es ver cómo cada día se resetea su misericordia y cada día necesito de su amor. Porque no hay otra clave. Es el amor del Señor llenando nuestro corazón para que nosotros podamos ser obedientes por amor. Si somos obedientes hay bendición. Si somos desobedientes no hay bendición. O la cruz del propósito o la cruz de la consecuencia. El medio para cumplir todo esto es el Espíritu Santo. Él debe reinar en nuestro corazón. Terminamos con el 20 y el 21. El 20 es una maravilla, hermanos. Yo en la puerta de la heladera tengo el 20. Así que cada vez que voy a la heladera, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es una maravilla, hermanos. Esto realmente conmueve nuestros corazones. Si no te conmueve, esto es muy difícil que te conmueva otra cosa. Tenemos en la plenitud del Señor esta maravilla. No podemos pedir más allá de la capacidad de Dios para cumplir. ¿Dios tiene capacidad para cumplir? Evidentemente sí. El poder y la capacidad de Dios supera ampliamente todos nuestros pensamientos, todas nuestras aspiraciones. Vos imaginás una cosa, Él duplica lo que vos imaginaste. Vos estás con temor de dar un paso de fe, de cumplir la misión. Él te hace ver que la obra es de Él. Puede abrir un mar, puede correr una montaña, puede hacer lo que Él quiere hacer porque la obra es de Él. Nos quiere involucrar en su obra. Él nos da el privilegio, hermanos, de ser parte de su obra. Su obra nunca va a parar. Y ser parte de la obra del Señor es poder experimentar ese Dios que tenemos, tremendo Dios que tenemos, que todo lo puede hacer. Había un viejo coro que decía: fe mueve las manos de Dios, su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible
puedes creer, fe mueve las manos de Dios, su palabra es vida, todo es posible, si puedes creer. La preciosa alabanza con la cual termina el apóstol Pablo es esta nota elevada. La iglesia tiene la misión de glorificar al Señor. Hemos sido ganados para alabanza ¿de quién? De la gloria de su gracia. Asimismo, cada creyente cuenta con recursos inagotables para glorificar a Dios. Lo que hacemos aquí ahora nos está preparando para la eternidad, hermanos. Cuando glorifiquemos a Dios en plena perfección, en plena santidad. No sé si te pusiste a pensar que en poco tiempo mis ojos verán al Señor. Estamos tan metidos en nuestras quintas y en nuestros kioscos que olvidamos que pronto tenemos que rendir cuenta. Él y yo, sin familia, sin comunidades, sin colectivos, sin iglesia. Él y yo, vos y Él. Le amaremos como nunca le hemos amado. Le serviremos como nunca le hemos servido. En plena perfección y en plena santidad. A Él sea la gloria. Amén.